La poda es el tema de este día, el título del tema en esta mañana, y vamos a hablar de algo que es muy común para todos nosotros. Aquellos de ustedes más que todo que tienen casas, pues saben que es necesario tener cierto cuidado con las plantas. A mí siempre me han gustado mucho las plantas. Todo el jardín de mi casa, tanto atrás como adelante, pues yo lo sembré planta por planta, uno por uno. Y he tenido varias experiencias, como quizás algunos de ustedes. Una de ellas es saber qué tipo de plantas se puede sembrar aquí en esta ciudad. Yo sembré algunas plantas muy bonitas, algunas de ellas que traje, por ejemplo, del sur de la Florida, acá. Y en el primer invierno me di cuenta que me había equivocado y se quemaron y murieron y no revivieron más. Y entonces pues tuve que empezar a aprender qué tipo de plantas son las más apropiadas para poder tener aquí en este área donde nosotros vivimos. Pero entonces, aparte de eso, las plantas que sí se pueden tener, las plantas que sí crecen en este ambiente, es necesario tenerles cierto cuidado para que puedan crecer. Una de esas cosas que vamos a hacer es podarla, la poda. Y dice aquí, poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el crecimiento del fruto. Con frecuencia, en jardinería se usa la poda para conseguir para darle forma a los árboles o arbustos. Es decir, para darle una forma específica, bien ejecutada y repetida, con la prioridad adecuada, puede aumentar el valor ornamental de los mismos. Es decir, esto lo saqué yo de una página de internet que habla sobre el cuidado de las plantas y los árboles y demás. Hace unos cuantos días atrás, en unas par de semanas, estábamos Luisa y yo viajando en West Palm Beach. Fuimos a ver a mi familia allá durante el día de Thanksgiving y pues nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad en la playa, cerca de la playa. Y hay un área allí de personas de alto nivel económico donde las casas, la mayoría de la gente tienen jardineros, personas que se dedican a eso, full time, a eso le pagan, para que les cuide las plantas. Increíble. Hay algunas personas que cogen estas plantas o hashes que le dicen aquí y les hacen forma inclusive de animales. Yo no sé si tú lo has visto. Casas también que siembran toda esta serie de plantas a frente y tú ves que la planta viene y ellos recortan hasta la entrada de la puerta y de las ventanas y todo esto. Este es el tipo de trabajo que dice este artículo, es decir, que cuando tú podas la planta, no solamente le estás dando fuerza a la planta, sino también le das forma. Le das una forma específica. Si tú vas a mi casa, en la parte de adelante te vas a fijar de que yo he ido cortando las plantas de acuerdo a cómo va el diseño. La casa tiene como unas columnas en las esquinas que el constructor hizo de decoración, con piedras y demás. Así venía la casa y yo no quería taparla. Yo sé que mucha gente que le pone piedras a la casa, no sé si te has fijado, le ponen piedras a la casa adelante muy bonito y después le pones plantas. Entonces tapas las piedras que hiciste. Entonces, pues algo que nosotros decimos fue exponer esos espacios que tiene piedra porque se ve más bonito. Y eso me corresponde entonces cuando yo estoy trimeando o podando el árbol, la planta, tengo que ir cortando de acuerdo a la forma. Y el árbol o la planta va cogiendo esa forma y la mantiene también. Pero es algo que yo tengo que hacer en el verano más que todo, cada 2 meses, 3 meses máximo, me tengo que poner a podar las plantas. Podar las plantas tiene 2 cosas. Una de ellas es cuando tú lo haces, hay un tiempo específico para podar las plantas. Tú no puedes podarla en cualquier momento. Hay tiempos donde si tú podas la planta fuera de la época correcta, entonces lo que pasa es que la planta, si dicen, hay una frase en español que se pasma, quiere decir se frisa y entonces después no se debilita y no crece correctamente. Esa es una, tienes que saber cuándo lo vas a podar. Y la otra cosa es cómo lo vas a podar, las herramientas, es decir, qué vas a usar para poder podar las plantas. Si vas a mi garaje, yo tengo allí una pared con muchos instrumentos para esto. Y vas a encontrar desde una tijera así pequeñita, la había pensado traer hoy, pero dije, no, mucho para cargar. Desde una tijera pequeñita, otra un poquito más grande, otra de esas grandes jardineros que ustedes han visto. Otra que es una que tiene un mango muy largo
Pero la tijera en sí es más o menos de este tamaño. Es decir, la cuchilla es muy pequeñita, pero el mango es largo. Tú sabes para qué cosa es eso. Es para podar también. Pero las cuchillas grandes para podar las plantas regulares. Pero cuando vas a ver esos troncos gruesos, esa ya no corta. Tiene que ser la cuchilla pequeña, pero mango largo, para que puedas hacer más palancas y poder cortarlo. Dios hace lo mismo con nosotros, escucha. Dios tiene diferentes tipos de cuchillas. Pero también entonces hay algunos ramas que, por ejemplo, en los árboles grandes también, que acostumbro a podar una vez al año, al menos. Ya no puedo usar eso tampoco. Y he tenido que comprar una de esas varas telescópicas que tú abres y hasta arriba tiene un serrucho con una soguita y uno le da tiene un mecanismo que va cortando alguna de esas hojas. Y esos dientes son muy gruesos, muy grandes, gruesos, grandes, y si tú ves la cuchilla así de lado, tú ves que un diente va para acá y otro para acá. Es decir, que cuando te agarra, te corta como quiera que sea. Curioso, en algunas ocasiones yo tengo que usar guantes para cuando hago eso, y en varias ocasiones inclusive se me ha ido la mano y me ha cortado hasta el guante también. Estoy tratando de explicarte esto para que sepas de que la poda, bueno, esa es una de las tijeras, ahí en la fotografía se aparece una de las tijeras para podar plantas. Pero en la poda, uno tiene que tener mucho cuidado cómo funciona cuando uno va a podar un árbol. El que conoce de eso, el jardinero, el que se dedica, y yo no soy jardinero, pero he aprendido de alguna gente que conoce, y pues lo he puesto en práctica. La Biblia habla sobre la poda. Fíjate, esto es una clase y un tema que no tiene que ver lo espiritual. Porque cuando tú hablas de podar una planta, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Jesús habló de podarla. Jesús usó el mismo ejemplo. Lo estoy explicando porque si tú no entiendes el concepto de la poda, entonces tú no vas a entender lo que Cristo Jesús va a decir en el día de hoy. Y yo te lo voy a mostrar. Porque te invito entonces ahí en tu Biblia que abras el libro de Juan, capítulo 15. Van a estar en las pantallas también. Juan, capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Pero más que todo, versículo 1 y 2 es el que vamos a ver en esta mañana. Versículo 1 y 2. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, di conmigo, fruto. La corta, di conmigo, corta. Pero toda rama que da fruto, di conmigo, la poda. Para que dé más fruto todavía. Fíjate, Jesucristo está usando un término que no es espiritual para explicar lo que pasa espiritualmente en la vida tuya y mía y en la iglesia. ¿Por qué usamos los dos conceptos, la vida personal nuestra y la iglesia? Porque la iglesia está conformada por personas. La iglesia de hecho toma la forma, el carácter de las personas. Primero del pastor y después de las personas que van formando la iglesia. Déjame explicarte esto. Quizás algunos de ustedes que llevan más años en los caminos del Señor han experimentado estar, por ejemplo, en 2 o 3 iglesias por cualquier razón, tanto porque se hayan cambiado de una ciudad a otra o de país a otro o dentro de la misma ciudad, y van a empezar a notar la diferencia entre las iglesias, entre las cosas que se hacen, en la estructura, en la forma. Alguien que estuvo aquí hace poco un día dice, pastor, yo nunca había visto una iglesia con los colores que ustedes tienen. Generalmente las iglesias son o paredes blancas o pastel, que llaman, que son colores muy neutros y demás. Y las sillas también. La mayoría de las iglesias no tienen sillas, tienen ¿qué? Bancas. Y las bancas son de madera. Entonces tú ves que van cambiando los aspectos. Pero para nosotros se nos hace mucho más fácil las sillas, no solamente para mantenerlas, sino también para moverlas y para otras cosas. Y el color de las sillas de esta iglesia no las escogí yo. ¿Sabes quién las escogió? Dios. Y tú vas a decir, ¿qué espiritual este pastor? No. Las escogió Dios porque son regaladas, no las compramos. Y a caballo regalado no se le mira el color. ¿Tú ves? Bueno, pero este no tiene dientes, tiene colores. Claro. Vamos a sillas regaladas no se le mira el color. Y eran exactamente las sillas que nosotros queríamos, y aquellos de ustedes que se recuerdan lo que habíamos hecho. Y llegó un pastor
Yo sé que ustedes están orando por sillas. Pues sí, y les enseñé la fotografía de lo que queríamos. Y esa también no está mala. ¿Cuántas quieren? Nos regalaron 250. Tenemos ese cuarto todavía lleno de más sillas. Así que, gracias. Cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Escucha bien. Y entonces, en base a la silla, cambiamos los colores. Y cambiamos los colores de las paredes, y cambiamos los colores del fondo, toda una serie de cosas. De acuerdo a una recomendación de un programa especial, un software ahí en la computadora. Pero eso también hace a la iglesia diferente de otras iglesias. No solamente esta, a todas las iglesias son diferentes. Las iglesias varían de acuerdo a lo que se hace, cómo se presenta el mensaje, el estilo, el pastor, cómo predica el pastor, cómo actúa el pastor. Si los pastores de la iglesia es pastor así, que hermanito, yo te quiero mucho. La iglesia coge ese carácter. Y la iglesia empieza a caminar bien lento. Y se pasa 10 y 15 y 20 años y no van muy lejos y cosas así. La iglesia se vuelve mellow. Pero si el pastor es más activo y demás, la iglesia entonces no se puede quedar atrás. Y la gente empieza, y claro, tenemos que arrastrar a alguna gente, pero camina, funciona. De acuerdo, ¿tú no has escuchado ese dicho que dice, hijo de tigre? ¿Cómo fue? Oh, no, me han dicho como 3 o 4 cosas, yo no sabía. Yo había escuchado pintito o pintico, o sale rayado, ajá, o goza, todo eso, todas esas cosas. Ahora bien, es decir, el papá o la mamá le da carácter al hijo, eso es lo que quiere decir eso. El carácter que tiene tu hijo o tu hija, se lo diste tú. No la personalidad, el carácter. Si tú, ay, mi hijo es muy rebelde. Analiza a ver por qué salió rebelde, muchacho. No, a la escuela. Ahora le echan la culpa a la iglesia y al pastor también. Digo, pero si yo no tengo nada que ver con tu hijo. Yo lo veo 2 horas a la semana en vez. Tú lo crías, vive contigo. ¿Por qué actúa así? ¿Tú crees que se parece a mí? No, güey. Sí, porque para echar la culpa a la gente es muy buena. Pero nosotros le damos forma y carácter a la iglesia, es decir, a los hijos primero, a la iglesia entonces, el pastor, a la iglesia, y nosotros todos como parte de la iglesia tomamos una forma de carácter. Por eso hablamos aquí en esta ocasión y vamos a aplicar esto, la poda, número 1, corta y poda, porque Jesús habla de 2 cosas aquí. En el ámbito espiritual personal nuestro y después en la iglesia. ¿Sabes por qué también la iglesia? Porque nosotros juntos, todos juntos, formamos ¿qué cosa? Un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y con ese cuerpo, que en el sentido espiritual viene a representar lo que la Biblia llama como la novia de Jesús, la novia de Cristo. Entonces Jesús va a venir un día a casarse con esa novia, a celebrar la boda del Cordero. ¿Te acuerdas? Eso es lo que explica la palabra de Dios. Así que fíjate cómo cada uno de nosotros individualmente, cuando nos unimos en Cristo Jesús, venimos a ser parte de un mismo cuerpo, Y entonces dice aquí entonces Jesús, yo soy la vid verdadera. Es decir, ahora Jesús está tomando, fíjate, Jesús está diciendo ahora que Él es un árbol. Bien curioso. Claro, Jesús no es físicamente un árbol, pero está significativamente hablando en palabras figuradas para que la gente entienda. Yo soy ahora, dice Jesús, el árbol. Yo soy la vid, que es el árbol de la uva. Y dice, ¿y mi padre es quién? El labrador. Es decir, el padre, ¿quién es? Dios, el jardinero. Yo creo que tú entiendas esto. El que saca la tijera no es el pastor. Did you get it? ¿Quién saca la tijera? Dios saca la tijera. Ay, papá. Dios crea los árboles también. Yo no tengo la capacidad para crear árbol. Yo no creé esta iglesia. Yo la he administrado. Dios las puso en mis manos desde el principio. Aún antes que naciera, Dios lo puso en mi mente y en mi corazón y la de Luisa. Y nosotros le dijimos al Señor, sí. Y yo he estado aquí para alimentar esa semilla que puso Dios. Y el crecimiento lo da Dios. El libro de los Hechos dice claramente, escucha esto, porque yo creo que hablé de esto la semana pasada, dije algo, una mención rapidita. Hay personas que creen de que el diablo tiene algo que ver en la iglesia.
Es decir, hay personas que creen que el diablo aún le puede dar crecimiento a la iglesia. Yo he escuchado personas diciendo de que X iglesia crece porque el diablo está metido allí. Porque las luces son del diablo. Las iglesias no deben usar luces. Porque las danzarinas son del diablo, porque bailar es pecado. ¿Tú no has escuchado eso? Porque el pastor viste como la gente del mundo. Y eso es del diablo también. Hay unos cuantos del diablo en la televisión, porque yo estaba escuchando uno hoy, muy buen mensaje. Curioso, yo no sé si él me lo copió a mí o yo a él, pero esta mañana Andy Stanley, ¿sabe quién es Andy Stanley? El hijo de Charlie Stanley, estaba predicando del mismo tema. Y yo me estaba vistiendo y le dice, hey, mira, escucha, qué curioso. ¿Será de que el Espíritu Santo nos está llamando la atención? Bien curioso. Y él predica igual, él no usa traje ni corbata. Y estaba predicando en la iglesia de su papá, en Atlanta. Anyway, todas estas características, algunas personas piensan de que son del diablo. La música. Claro, déjame escúchame esto. Yo no culpo a esa gente. No los culpo porque cuando yo nací, cuando yo era muchacho, era pequeño, a mí me enseñaron también de que había algunas cosas que eran del diablo. Por ejemplo, eso es del diablo. La batería es del diablo. Y la tumbadora es del diablo. El piano aún eléctrico también era del diablo. Es decir, el que no era eléctrico no. Es decir, si no tenías en la iglesia un piano o un órgano, un piano regular de string, de cuerdas, entonces ese no era del diablo. Pero este que es eléctrico sí es del diablo. La guitarra eléctrica y el bajo. ¿Quién se acuerda? No sé si aquí, ¿para cómo ustedes le enseñaron eso cuando eran muchachos? Era del diablo. No se podía tocar, muchachos. Sin embargo, nosotros ahora tenemos el diablo metido aquí porque tenemos un diablo, 2 diablos, 3 diablos. Y cuenta todas las luces para que tú veas. Todos esos son diablos. Es decir, para muchas personas esa es la mentalidad. ¿Tú entiendes eso? ¿Estás aquí esta mañana? ¿Tú me estoy dando a entender? Okay. Cada iglesia tiene una característica diferente. Y la gente piensa de que el diablo tiene la capacidad de meterse a la iglesia y de hacer crecer la iglesia, y de la forma que la iglesia crece también, el diablo se puede llevar gente de la iglesia. Yo te voy a decir de que ese es un concepto equivocado. La Biblia dice claramente de que la iglesia es de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por ella. Y Cristo Jesús dice claramente en Juan capítulo 17, que de ahí nosotros aprendemos la seguridad de salvación, que cuando Cristo hace así y nos toma a nosotros en sus manos, dice, no hay nada ni nadie, dice Jesús, que la arrebate de mi mano. Nada ni nadie. El libro de los Hechos dice que cuando en los primeros versículos, el capítulo 3 y 4, cuando la iglesia empieza a hacer lo que tenía que hacer y se relata, Lucas relata y dice de que la iglesia se reunía en las casas y compartía el pan y predicaban y alababan y hacían toda una serie de cosas, y la gente repartía sus bienes. ¿Se acuerdan los cristianos que vendían sus propiedades y venían y los ponían a los pies de los apóstoles y cuidaban entonces de las necesidades de los hermanos de la iglesia? Y dice entonces al final de ese texto bíblico, dice, y Dios añadía a la iglesia los que deberían ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios los añadía. No el diablo. ¿Cómo el diablo va a añadir gente a la iglesia, muchachos? ¿Quién te dijo a ti que el diablo trae gente a la iglesia si el diablo sabe que cuando la gente llega a la iglesia tiene el 99.9% de salvarse y no ser más de él? ¿Pero qué locura es esa? Cuando yo escucho a cristianos, escúchame esto, porque esto no lo dicen los no cristianos. Yo escucho a algunos llamados cristianos que creen que el diablo trae gente a la iglesia y también se lo lleva. Yo te voy a mostrar hoy con la palabra. Número 1, aquí dice de que Jesús es la vid, el árbol, es Jesús. Y de que el Padre es el labrador, es el que saca la tijera. Ya Dios de antemano creó ese árbol con el poder de Dios, porque los hombres no tenemos el poder de crear un árbol, pero Dios sí. Y ahora Él, como es el dueño y el creador, es el que saca también, dice, la tijera. Dice, toda rama que en mí no da fruto. Muy interesante. No es toda rama que no dé fruto.
son las ramas que no den fruto. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Para que tú estés en Jesús, y yo quiero explicarte esto no tiene que ver con salvación. Esto no tiene que ver con irse al infierno. Si tú estás en Jesús, tú estás o no estás. Y cuando uno está, ¿sabes para cuándo? Para siempre. Pero hay creyentes que son creyentes, son salvos, se van a ir al cielo, los vas a ver en el cielo. Pero nunca han dado fruto. Ahora, el concepto de no dar fruto no es solamente de no dar nada, sino dar también malos frutos. Porque hay personas, hay creyentes que dan malos frutos. Y tú dices, pastor, ¿cómo es posible? Bueno, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice Pablo, de que un día tú y yo vamos a estar en la presencia de Cristo. Ese es el juicio para los cristianos. No condenación para cristianos, juicio. Eso quiere decir, delante de Jesús, dice, y Jesús nos va a premiar o nos va a dar una recompensa de acuerdo, dice así ese texto bíblico, de lo bueno o lo que, o lo malo que hayamos hecho estando en el cuerpo. Es decir, los cristianos tenemos la capacidad de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas. Por eso es que cuando hay algunos cristianos que piensan que porque ellos son cristianos ahora y salvos, ya son santos y ya no cometen pecado. Y entonces, esa condición que no tiene que ver nada con el santo, el ser santo de la Biblia, sino ellos piensan que son más que santos perfectos. Entonces, ellos creen que esa condición les da la autoridad a ellos para apuntar el dedo hacia otro creyente cuando ese creyente está en pecado. Ese es el gran problema. Entonces, empiezan a cometer actos o obras malas. Esas malas obras o actos incorrectos están considerados también como no dar fruto. Porque el fruto que nos hace crecer a nosotros y a la iglesia es el fruto ¿cuál? ¿El fruto bueno? Claro que sí. Yo te voy a leer un texto bíblico al final, que con eso voy a cerrar en este día, donde te voy a mostrar dos plantas, una que da fruto bueno y fruto malo. Es más, dos plantas que se parecen. A la gente que no conoce, como yo, que no soy conocedor de eso, si las tengo delante, yo las estaba viendo en internet en esta semana, yo te las voy a enseñar. Y tú dices, pero, Dios mío, pero si las dos plantas casi que parecen igual, tienen el mismo color, tienen la misma semilla, tienen las mismas hojas, ¿cómo tú lo diferencias? Es más, te voy a decir algo. Hace unos días que alguien mencionó aquí la palabra marihuana y unas cuantas gente se ofendieron. ¡Ay, hablando de marihuana en la iglesia! Y mi hijo escuchó la palabra marihuana. Digo, pero ¿tú crees que tu niño no escuchó eso en la escuela también? Mira, ¿cómo diferenciamos la marihuana de la que no es? No estoy hablando no de la de fumar, estoy hablando de la hierba. La planta de marihuana parece una planta ornamental como muchas. Es más, hay gente que tiene marihuana en su casa y no se ha dado cuenta. No porque la sembraron ellos, sino porque las semillas vuelan. Y hay personas, oye, eso es marihuana. ¿Cómo que? Marihuana, muchachos. Si yo le echo agua y todo todos los días, es una planta muy bonita, sí, pero es marihuana. Eso mejor arráncala, porque si la policía te ve, va a pensar otra cosa. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la planta de marihuana ni dice marihuana, ni huele a marihuana cuando se quema. Uno se da cuenta, aquellos que conocen la marihuana saben que por el olor, dicen, aquí que estoy fumando. Estuvo, porque eso queda todavía en el ambiente. Pero la planta como tal parece igual que otra planta ornamental. Y es muy bonita y brillosa y no hace daño. Curioso. Tú la tocas y no te hace daño. Tú sabes, ¿no? Hay otras plantas que no son marihuana y tú las tocas y ¡ay! Te fumas una roncha. Una roncha esa terrible, pero la marihuana no. Poison. Y aquí hay muchos. Poison, muchísimos hay. De esas que se enredan en la... Dicho sea de paso, son parecidas. Hay veces la hojita es media parecida a la marihuana. Pero la marihuana no. La marihuana es una planta que tiene un aspecto bonito. Se ve bien. Parece buena. Y es verde igual que todas las demás plantas. Así son los frutos malos. Los frutos malos no lucen malos, no huelen mal. Huelen bien. Se ven bien. Pero son malos frutos.
Escucha, cuando la palabra habla de no dar fruto, no quiere decir simplemente de que no dé fruto más nada y no salga nada. Porque aquí no está hablando de un árbol que no da fruto, está hablando de una... No. ¿De qué está hablando que no da fruto? Es el árbol. Es una rama. Y es una rama que sale del mismo árbol. Es decir, una rama que salió del árbol que es Cristo Jesús. Entonces no podemos echarle la culpa al árbol, porque el árbol es Cristo. Y de ese mismo árbol que es bueno salieron ramas con buenos frutos y ramas con malos frutos. ¿Tú entiendes? ¿Me estás entendiendo en esta mañana? De que cuando este texto bíblico habla, no está hablando de gente que no conoce a Cristo, están hablando de cristianos. Por esto no es salvación, se refiere a servicio, a bendiciones de Dios. Dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace? La corta. ¡Chum! Goodbye. Y tú dices, pero si yo soy cristiano, pero no das fruto. Pero parezco cristiano, pero no das fruto. Pero soy del mismo color, pero no das fruto. Vengo a la iglesia y traigo la Biblia y diezmo, pero no das fruto. No lo das. Y Dios viene y te hace así, ¡pum! Y te corta. No quiere decir que te corta y te vas al infierno. Quiere decir te corta las bendiciones. Lo perdiste la oportunidad. Para que no te sientas mal, a mí me pasó. A mí Dios me ha cortado bendiciones. Y me ha cortado de lugares donde yo no disfruto. Punto. O el fruto que Dios esperaba. Entonces Dios lo hace con todo el mundo. No vayas a pensar que yo, porque sea pastor, estoy exento de esto. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, que Dios ha puesto en mis manos. Y el día que yo esté frente a Cristo Jesús, en el mismo juicio que vas a estar tú, dicho sea de paso, igualito, a lo mejor va a ser público. La Biblia no lo dice. A lo mejor, si Dios me hace juicio público a mí, te vas a entregar a mis pecados, pero después me voy a tener que sentar yo a escuchar los tuyos. Sí, porque tú dices, ay, yo quiero saber qué va a decir el pastor. No, yo no tengo problema, pero ¿y tú qué vas a decir? O tú vas a decir así, no, Señor, pero yo lo mío es privado, vente aquí en un cuartico aparte y yo te digo, pero delante de toda esta gente no, porque me va a dar pena. No, eso no funciona así. Pero como yo me voy a tener que presentar delante de Jesús un día y darle cuenta escucha esto, no solamente de mi vida personal, sino de mi ministerio, de que yo he hecho con esta iglesia. Por eso yo digo en esta iglesia, mi liderazgo en esta iglesia no se compromete. Yo lo negocio con mi liderazgo. Y hay personas que vienen, pastor, y si yo me voy de la iglesia, digo, eso es tu problema, yo no te estoy votando, tú te estás yendo solo. Si tú te quieres ir. No, porque tú no haces lo que yo digo. No, ni lo voy a hacer tampoco. Mi liderazgo no se compromete. El que me dice a mí lo que tengo que hacer como pastor es el Señor. ¿Tú quieres que Dios me diga algo? Habla con Dios. Ora. Si yo le digo a todos ustedes todo el tiempo, oren por mí. Oren. Ora. Y si tú crees que tú estás en lo correcto, yo no te voy a decir que no. Dios me lo va a revelar. La oración es lo que cambia la situación en la iglesia. Y lo que cambia también la situación en la poda. Porque entonces dice Dios, corta a uno y dice, pero toda rama que da fruto. Es decir, Dios, ¿cómo Dios analiza si nosotros damos fruto? ¿Cómo tú crees? ¿Cómo tú crees eso? ¿Porque Dios nos ve? No. Porque antes que Dios nos vea, Dios ya conoce, dice, nuestro corazón. Dios de entrada conoce el corazón de cada uno de nosotros, las inclinaciones, las cosas que van a pasar aún de aquí a 5, 10 y 15 años, ya Dios las conoce. Y en muchas ocasiones, para que no pasen cosas dentro de 5 años o de 10, Dios te corta en el primer año. ¿Me estoy dando a entender? Hello. Para que yo no crea problema de aquí a 5 años, Dios dice, mejor te corto ahora. ¡Pum! Y goodbye. Y te echó fuera. Así lo hace Dios. Pero si nosotros damos fruto, escucha, si tú y yo damos fruto, aunque sea muy pequeñito, entonces empieza el proceso de la poda. Nos empieza a podar. Nos empieza a dar, no nos corta, nos empieza a trimear, a dar forma a ese mismo gajito. De hecho, en el boletín de esta mañana yo te puse una fotografía ahí, un diseño de lo que es una poda mucho más, porque esto es poda en general para dar forma en las fotos de las pantallas. Pero ahí en el boletín yo te estoy dando una fotografía, un gráfico de lo que es
la poda, que quiere decir dentro de ese gajito solamente, entonces viene Dios y empieza a quitar las hojitas chiquititas y demás, y es fruto, es un fruto. Tú empiezas a dar fruto, pero empiezas a quitarlos. Hace muchos años, digo no muchos años, hace quizás unos 10 años atrás, yo estaba en Venezuela y habíamos ido a una finca de una amiga de mi suegra, y aquella finca está llena de mangos por todos lados. Yo hacía muchos años que no comía mangos de verdad, porque los mangos de aquí yo no sé si los inyectan o qué, pero como que no me saben igual. Y ellos tenían, escuchen, en aquella casa tenían un barbecue, mucha carne y mucha comida. Pero aquel día yo quería comer mango. La verdad no me llamó la atención la carne, ni el arroz, ni los frijoles. Y yo veía aquellas matas de mango y yo me fui abajo a una mata de mango. Papá, yo comí mango hasta que, no te voy a decir, pero comí mango ese día. Y yo me fijé que había... Yo no dije. Aquel día yo me fijé que había allí un señor recogiendo mangos, cuidando, tú sabes. Y yo veía que había algunos gajos que él llegaba y cortaba los manguitos. Tú sabes que el manguito empieza a salir y él los cortaba. Y yo le decía, ¿pero por qué cortas el manguito ese si ya está? Dice, sí, pero... Y entonces me empezó a explicar. Dice, mira, este manguito es un fruto, pero si yo lo dejo crecer, no viene bien. Y él veía el color y veía unas pintitas que salían en el manguito chiquitito. Para mí aquello era nuevo, yo no sabía. Dice, pero si yo lo arranco ahora, entonces veo la oportunidad de que el que viene atrás, ese sí crece bien. Digo, mira qué interesante. Dice, y crece más rápido. Pero como no crece bien, no está creciendo bien, lo que hace es que se queda allí y entonces no permite que la mata, que este gajo produzca más mangos buenos. Y es una frutita, y yo no sabía aquello. Y claro, la naturaleza también trabaja de una forma especial. Hay un dicho que tú has escuchado, a lo mejor por ahí, dice, el mango se cae cuando está maduro. No le tires piedra, no te preocupes que él se cae solo. El mango maduro se cae solito. Te digo esto para que tú sepas de que las cosas, porque yo estoy usando estos ejemplos porque los usó Jesús. Cuando tú ves el mango y la cosa, la gente hablando, tranquilo que el mango maduro se cae solo, no le tires piedra. Él solito se cae. Algún día, y tú dices, esto era un mango lo que venía por ahí. Entonces, para que produzca más fruto, si tú das fruto ya, para que produzca más fruto, entonces Dios tiene que podarte. Dice, ¿para que qué? Para que des más qué? Más fruto. La poda es necesaria, Dios nos poda. Yo no incluí aquí, creo, el versículo número 3. No creo que no está en las pantallas, me parece que está en tus boletines. Pero el boletín dice, el versículo número 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Tu palabra dice limpio. Tu Biblia dice limpio. La Biblia, ¿quién tiene la versión internacional? Esta es versión internacional, dice limpio. ¿Quién tiene la versión Reina Valera 1960? ¿Qué palabra dice ahí? Limpio también, limpio. La palabra que ha sido hablada, pero la palabra es limpio. Ustedes son limpios, dice. Sí, limpio. Yo quiero explicarte algo esta mañana. Yo quiero explicarte hoy algo. Se fue otro fusible ahí, tranquilo, no se preocupe. Miren, escuchen esto. No dice ahí ustedes están podados. No dice podados. Dice que ustedes no están podados por la palabra. La palabra no nos poda. Nos poda Dios. Hello, atención. Pero cuando Dios nos poda, nosotros quedamos entonces ¿qué? Limpios. Cuando Dios nos corta y nos poda, esto es un proceso. Dios corta y poda a la iglesia también, no solamente a nosotros, a la iglesia también corta y poda. Y el proceso de cortar y podar crea entonces limpieza en nosotros. Vamos a empezar primero por la poda o la corta o la poda, en este caso la poda, porque lo que cortó y goodbye, pero vamos a hablar ahora de la poda, en aquellos que somos creyentes. Fíjate esto, y vamos a hacernos 2 o 3 preguntas. Uno es, bueno, ya dijimos por qué Dios nos poda, para que crezca más fruto. Ahora, ¿cómo Dios nos poda? Busca ahí en tu Biblia 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11, del versículo 23 al 27, tú vas a apuntar, van a salir en las pantallas en la parte de atrás.
Dice aquí, son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos. Déjame hacer una pausa de un segundito. Fíjate la pregunta, porque aquí escribe Pablo. Pablo le está escribiendo, ¿son servidores de Cristo? Es decir, Pablo está diciendo, ¿tú eres cristiano? No kidding. Y dice aquí, qué locura, yo soy más que ellos. Es decir, Pablo dice, yo soy más cristiano que tú, yo soy más servidor que tú. Entonces empieza a decir todo lo que es, ¿ok? Y me quedé allí en donde dice, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas. ¿De parte de quién? ¿De quién? Compatriotas. Compatriotas quiere decir ¿qué cosa? Los nuestros, los mismos nuestros. Escucha esto. Peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos. ¿Cómo dice? ¿De los qué? Falsos hermanos. ¿Estás aquí esta mañana? De los falsos hermanos. Dice, he pasado mucho trabajo y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayuna. He sufrido frío y desnudez. ¿Saben qué está hablando aquí? El apóstol Pablo. El hombre que se reconoce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se reconoce el hombre número 2 de la palabra. El primero, ¿quién fue? Cristo Jesús. Y el segundo fue Pablo. Porque Pablo tomó no solamente el carácter de Cristo, sino las enseñanzas. Jesús se le reveló a Pablo. Le dio conocimiento y palabra para que él viniera entonces a formar la iglesia. Y este hombre, con todo y eso, fue también trimado o podado por Dios. Es decir, no vayas a pensar que los problemas y los sufrimientos vienen todos por causa de pecado. Algunos sí. Otros vienen porque Dios nos está podando. Dios nos está podando. Vete a 2 Corintios ahora. 2 Corintios capítulo 4. Van a aparecer también ahí en las pantallas. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7 a 10. Yo espero que tú que tomas notas estés tomando nota de estos versículos para que después los puedas refrescar y se los puedas compartir con alguien. Aparte que le diga que vaya allí a csvida.com y vea el mensaje del día de hoy. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vean tan sublime poder. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados, pero no atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Sigue hablando Pablo. Mira, aún Jesús, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, la gente hacía lo mismo, tanto hacía lo mismo que lo llevaron a una cruz y lo mataron. Los mataron gente religiosa. Lo mataron gente que creían en su Padre Jehová Dios. Esos fueron los que lo mataron. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Del 7 al 10. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la ¿qué? En la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijé en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades,
que sufro por Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos podados, nos duele. ¡Ay! Y te hablan por aquí y por allá y dicen, padre, ¿qué es esto? El lunes mañana lunes, y mañana tengo que ir al dentista que me van a sacar una muela. Y una muela que se rompió. Y el muchacho me dijo la semana pasada, cuando vengas la próxima semana te voy a meter cincel y martillo allá adentro. Y dice, no puedo hacer otra cosa, porque la mitad de la muela partida está dentro del hueso. Hay que romper el hueso para poder sacar ese pedacito. Eso ya lo estoy pensando, imagínate tú. Empecé a orar hace 2 semanas por una muela. Bueno, Dios nos trima, nos poda de muchas formas. Porque hasta ahora, tú sabes, hasta ahora de qué está hablando la mayoría de las cosas con la Pablo, de dolor físico. No solamente los padecimientos, claro, escucha, los dolores físicos generalmente, tú te tomas una aspirina o un Tylenol y se te quitan, o una medicina muy fuerte y te acuestas a dormir. Pero los dolores del alma no. Las traiciones no. Las traiciones no hay medicina que tú te tomes aunque te duermas. Aunque te pongan anestesia, todavía tú en el subconsciente, en la anestesia, bajo anestesia, mientras te están operando, tú estás pensando en eso. Yo sé que tú has estado ahí. You've been there, done that, ¿verdad? Tú has estado ahí. Entiendes lo que significa la poda. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice aquí, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una ¿qué? Cosecha. Pero otra vez, estamos usando una palabra que tiene que ver con las matas y con los árboles y con todo esto. Una cosecha de justicia y paz para quien ha sido entrenado, dice, por ella. Ahora te voy a hablar en esta noche entonces, en esta mañana, de la iglesia. Cómo es que Dios procesa a la iglesia y la hace pasar ahora a través de una poda. Busca ahí Tito, el libro de Tito, capítulo 3. No, Tito, el de Mari es otro Tito. Tito, capítulo 3, 10 y 11 dice. ¿Ya está ahí? Ok. Dice, al que cause, di conmigo, divisiones. Claro, yo estoy hablando, mira, aquí está escribiendo otra vez el apóstol Pablo ahora a Tito. ¿Tito quién es? Es uno de sus discípulos. ¿Te acuerdas que eso hablamos la semana pasada? Antes pasada, de los discípulos. Tito es un discípulo de Pablo. Ahora le está hablando a uno de sus discípulos. Uno de estos discípulos, Tito, era pastor. La enseñanza que le está dando es para ponerla en práctica, ¿en dónde? En la iglesia. Dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces. Y después, ¿qué dice? Evítalo. Evítalo quiere decir, ni trates más. Tú sabes, ni le hables más, ni le mires, porque eso no sirve para nada. Dice, puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un ¿qué? Un perverso pecador. No está diciendo que es mundano. No está diciendo que se va al infierno. Presta atención. No está diciendo que se va al infierno ni que es mundano. No está diciendo ahí, escucha, no está diciendo que esta persona no conoce a Dios. Dice que es perverso pecador. Todos nosotros somos pecadores. ¿Tú entiendes eso? Todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Pero cuando nosotros cometemos pecado intencionalmente, el pecado se convierte en ¿qué? En perverso, es perversidad. La perversidad es cuando tú haces algo intencional en contra de alguien. Búscalo en el diccionario. Cuando tú haces algo en contra de alguien con el deseo específico de hacer un daño o un mal. Pero acuérdate de esto, lo que te voy a decir. Tú y yo como cristianos dijimos que somos parte también de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Cuando te hacen un daño a ti, le hacen un daño a la iglesia. Por eso Pablo dice, cuando hace la comparación del cuerpo de Cristo, dice, si algún miembro está dolido, ¿qué dice? El resto también se van a doler con él. De la misma forma en la iglesia aprendimos, cuando un miembro está contento, nos vamos a alegrar con él. A mí me da mucho gusto de que muchos de ustedes, Dios los haya bendecido. ¡Qué bueno! Hemos dado gracia inclusive aquí, escucha esto, hemos dado gracia aquí, en esta iglesia, aquí adelante, de personas, yo he dado gracia como pastor, de personas que el banco les ha hecho, ¿cómo se llama?
La modificación. ¿Tú te acuerdas de eso? Eso es una bendición de Dios. A nosotros nos lo aprobaron la semana pasada. A Luis y a mí, después de 1 año y medio. Pero hay más de uno que se aprovechan para decir, ¿qué habrán hecho? ¿Qué mentira habrán puesto ahí el pastor y Luisa para que le den una modificación? Claro. Perverso, pecador. Cuando tú haces algo o dices algo, estamos hablando de expresión o acción, con la intención de dañar o perjudicar a alguien, ya no solamente eres pecador, ahora eres pecador perverso. En español es perverso pecador. Eso aumenta la condición. Los pecadores perversos no pueden dar fruto. No lo dan. ¿Y qué tiene que hacer Dios con los que no dan fruto? Busca el libro de Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Estamos ahora hablando en el Antiguo Testamento. Todavía la iglesia no había sido instituida, pero el libro de Proverbios le habla, dice al pueblo de Dios, versículo 12, Proverbios 6, 12, de 12 al 15, dice, el bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señala con los pies y los dedos. ¿Tú no has escuchado cuando tú estás hablando y alguien no está de acuerdo contigo y dice... Tú sabes, yo los veo aquí. Escucha lo que está haciendo el pastor. Algunas mujeres hacen así al marido como diciendo, eso es contigo. No, pero otros tú entiendes en su lenguaje corporal como diciendo, el pastor está equivocado. El pastor no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Y yo lo saco de la Biblia de todas maneras. Dice aquí otra vez. El bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señales con los pies y los dedos. El malvado trama, dice, el mal en su mente y siempre anda provocando ¿qué? Disensiones. Dice, eso quiere decir división. Disensiones, peleas, correcto. Tú sabes que hay un concepto también filosófico que dice, divide y vencerás. Cómo la gente triunfa en las cosas que hace el mundo, dividiendo a la gente. Sin embargo, el concepto de Cristo es diferente. No es dividir. ¿Qué cosa es? Es unir. Cristo usa unidad y habla de la unidad. Es más, cuando lees Juan capítulo 17 para que tú veas la última oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz, donde habla por la unidad de la iglesia. Para que la gente se una y se vea como si, a pesar de las diferencias. Pero este tipo de gente no hace eso para unir, sino hace ¿para qué? Para dividir, para destruir, para crear problemas. Es más, algunos que nunca van a tu casa, ellos nunca han ido a tu casa, pero la primera que van a tu casa es para que tú no vayas a la iglesia, para decirte, mejor vete a otra iglesia. Y tú dices, pero esta gente nunca me visitó. Y ahora que me visita me dice que me vaya a otra iglesia. ¿Qué está pasando? Ponte las pilas para que la palabra te empiece a mostrar lo que está pasando aquí. Dice, versículo 15, por eso les sobrevendrá, ¿qué cosa? Ruina. Dice, de repente será destruido y no podrá evitarlo. Ahora, ¿cómo se forman estos problemas? Dentro del pueblo, porque quiero que sepa una cosa, porque esto no es solamente aplicado a la iglesia. El pueblo de Dios tenía tremendísimo problema. Moisés, que era el líder del pueblo de Dios. El gran problema que tenía Moisés con el pueblo y por qué Moisés no podía avanzar es por las divisiones que había en el pueblo. Había tantas divisiones que tú sabes de que el pueblo judío en una ocasión llegó y mientras Moisés estaba en el monte orando con el Señor en presencia de Dios, Dios le había dado las tablas de la ley, se llaman ¿los qué? Los 10 mandamientos. El hermano de él dijo, Aarón dijo, Moisés se murió por ahí arriba y nosotros nos hace falta un Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Cogieron las joyas de oro, fundaron un becerro y formaron su propio Dios. Curioso. Y cuando Moisés bajó de pronto con las tablas y vio aquello,
Dice que las primeras 2 tablas, porque las tablas, los 10 mandamientos, si tú no sabes, se escribieron 2 veces. Los primeros, Moisés dijo, no, esto no puede ser. Cogió, y las rompió. Dice, ustedes no son dignos de este mandamiento que Dios les está escribiendo a ustedes. Que dice la Biblia, lo escribió Dios con el dedo. Porque eso es lo que está pasando con la iglesia o con el pueblo. Es decir, la iglesia actual, tú y yo representamos la unión, la unidad de Dios a través de cada uno de nosotros, que venía Dios tratando de enseñar desde el principio en el Antiguo Testamento. Ese grupo, el pueblo de Dios, en el principio no se llamaba iglesia, pero tenía las mismas características que la iglesia actual. Y tenía también los mismos problemas. Y de ahí entonces vamos a ver de que habían 2 problemas que surgieron. Una era la murmuración y la otra es la difamación. Esto no lo vamos a poner en la pantalla hoy, pero yo te lo voy a leer. Murmurar, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de su ausente, censurando sus acciones. Esto dice el diccionario de la lengua española. Difamar, desacreditar a alguien de palabra o de escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Esto dice también la Real Academia de la Lengua Española. Estamos hablando de aquellos que se dedican a estudiar cuidadosamente nuestro idioma. ¿Y qué quiere decir cada una de las palabras? El gran problema de Moisés con el pueblo en aquel tiempo era ¿qué? Las murmuraciones. ¿Y tú sabes que eso se pasó a la iglesia? Busca el libro de Santiago para que tú veas. Santiago dice el libro de Santiago que la lengua es el elemento más peligroso que cualquier persona puede tener. Dice que levanta fuegos. Es decir, cuando levanta fuego quiere decir de que nosotros tenemos la capacidad de convertirnos en dragones cristianos. Porque levanta fuego. Veneno. La gente se piensa que son las culebras. No, el veneno viene también de nosotros, que desgraciadamente, como entre comillas cristianos, hacemos exactamente lo mismo. De lo que sale. No es lo que entra, dice, es lo que sale. Y entonces Jesús estaba consciente de esto. Mira, Jesús estaba consciente no solamente de lo que había pasado, de lo que estaba pasando en el tiempo de él y de lo que iba a pasar entonces después. Quiero compartir en esta mañana contigo para cerrar, y con esto voy a concluir, Mateo capítulo 13. Vete a Mateo capítulo 13, versículo 24. Otra vez, el primer texto bíblico que usamos en el libro de Juan, hablaba Jesús y hablando de qué dijimos, de las plantas. ¿Te acuerdas que ahora Jesús otra vez va a hablar de las plantas? No sé la Biblia tuya, la Biblia mía dice parábola de la mala hierba. ¿Cómo dice la tuya? Del trigo y de la cizaña. Del sembrador. No, bueno, está el sembrador un poquito antes, pero ahora estamos hablando en el versículo 24. Dice, Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó un enemigo y sembró la mala hierba en el trigo y se fue. Algunos de ustedes dice cizaña. Antes de seguir leyendo, déjenme explicarles que esta es la planta que les estaba explicando. El trigo y la cizaña son casi igual. Casi igual. El trigo la cizaña tiene semillas igual que el trigo. La diferencia es que la semilla de la cizaña envenena. Búscalo en el internet para que tú veas. Búscalo en tu diccionario. La semilla de la cizaña envenena. La del trigo no. La del trigo alimenta. Y entonces pasaba de que mucha gente equivocadamente no sabía. Todo lo que tú necesitas es una semilla de cizaña para envenenar un saco o la cantidad que sea de trigo. Y la gente se moría. En esta ocasión Jesús es el que está diciendo que en esta historia vino un enemigo y sembró cizaña o mala hierba allí en el campo. Versículo 26. Perdón. Dice, cuando brotó el trigo y se formó la espiga,
apareció también la mala hierba o la cizaña. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra, dice, ¿de cuántos enemigos? De uno. De un enemigo. ¿Ok? Dice, esto es obra de un enemigo. Le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sea que al arrancarla, la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Es decir, aprendemos, escuchen, aprendemos que en la iglesia crecen juntos los que son y los que no son. La palabra dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Tú entiendes eso? So, aquí no es problema, en esta iglesia no es ningún problema que tengamos entre nosotros gente que no es realmente cristiana. Voy a hablar de dos tipos de personas. Hay personas que no son cristianas, es decir, que no han tenido una experiencia con Cristo. No es ningún problema, porque somos pacientes para que esas personas tengan la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo. Pero tampoco no tenemos problema con aquellos que son cristianos, ya conocen a Cristo, pero no están dando buenos frutos. Y yo te enseñé aquí que buenos frutos no es venir a la iglesia, traer tu Biblia y diezmar. Eso no es buen fruto. Eso no es buen fruto tampoco para mí. No mire los frutos desde ese punto de vista. Los buenos frutos son los que se quedan. Por eso la palabra dice, en el libro de 1 Corintios, nosotros hablamos de esto en el estudio bíblico, de que cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, nuestras obras van a ser pasadas ¿por qué? Por fuego, por fuego. So, el haber traído la Biblia a la iglesia y el dar diezmo, eso no va a ser pasado por fuego. Eso no son obras que van a contar delante de Dios. Van a contar las cosas que resultaron de venir a la iglesia, dar diezmo, leer la Biblia y hacer otras cosas más. Servir, eso no va a pasar por el fuego. Los muchachos que están detrás de las cámaras o detrás de los controles en el día de hoy, o los que ayudan, los servidores, eso no va a pasar, eso no es lo que va a pasar por fuego. Lo que va a pasar por fuego es lo que tú haces que la gente no ve. Escucha bien, sea bueno o sea malo. Por eso la Biblia dice, si tu mano derecha hace una cosa, que no lo sepa a la izquierda. No tienes que estar diciéndolo por ahí. Dios lo va a pasar por fuego y entonces vamos a ver si en realidad tus obras fueron buenas o no. Mira lo que pasa aquí. Versículo 30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo. ¿En dónde? En mi granero. Escucha bien. Cuando viene el tiempo de la cosecha, dice aquí el Señor, entonces le diré a los segadores. ¿Sabes quién es el que representa aquí en este texto bíblico el Señor de la cosecha? Dios. Después sigue leyendo para que tú veas que en el versículo 36 Jesús da la explicación de esta parábola. Y esta parábola habla de lo que es la diferencia entre el creyente y el no creyente, y entre en la iglesia el cristiano y el que no está a favor del crecimiento de la unidad de la iglesia. Y dice que Dios es el que dice, Dios, escucha esto, Dios es el que llama a sus segadores. En la explicación de Jesús dice que los segadores son los ángeles. Los ángeles se encargan de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. No soy yo el pastor, ni eres tú. No tenemos la capacidad para hacer eso. Y dice entonces que el Señor manda a los ángeles a arrancar la mala hierba o la cizaña antes de recoger el trigo. Cuando yo sé que es la siega, si yo no soy un sembrador, si yo no soy, ese no es mi campo, yo no soy un experto en eso, ¿sabes cuándo yo sé que es la siega? Cuando yo veo que los labradores de mi Señor salieron al campo con la guadaña. Y cuando los labradores empiezan a hacer así y arrancar la mala hierba, dije, porque Dios me dijo en la palabra que cuando llegue la siega primero va a arrancar la mala hierba. Eso quiere decir que llegó la siega. La cosecha quiere decir cuando Dios va a empezar así a recoger entonces de verdad el trigo y lo va a empezar a guardar en el granero. Cuando empiezan las bendiciones, cuando la iglesia empieza a crecer. Y mira,
Mientras no se recoja la mala hierba, entonces no se puede recoger bien correctamente el trigo. Te estoy diciendo, iglesia, levántate, ponte en pie en este día. Te invito a que te pongas de pie ahí y sepas lo siguiente. Escúchame, ya Dios sacó la guadaña. Ya Dios le entregó a los ángeles el trabajo que tenían que hacer. Viene el tiempo de la cosecha. Mira las pantallas en este momento para que tú veas y para que tú estés listo y preparado. Porque en esta iglesia ya Dios está pasando la guadaña, mucho más las máquinas. Y no quisiéramos ver muchas cosas que no quisiéramos. No. Cuando vemos un campo así lleno, decimos, vamos a aprovecharlo todo. Todo no se puede aprovechar, desgraciadamente. Porque en muchas ocasiones parte de eso no es trigo, es también mala hierba. Míralo ahí en esos videos, como tú ves el color diferente. Hay mucho que es mala hierba. La mala hierba, la cizaña, se mete también en la iglesia. La mala hierba, la cizaña, se mete también en las vidas nuestras. Pero te quiero decir en este día de que Dios es el que limpia. Nosotros no tenemos la autorización ni el poder para hacer esto. Te estoy mostrando en el día de hoy que de la misma forma que Dios trae crecimiento a la iglesia, Dios trae limpieza. El diablo no limpia ninguna iglesia. El diablo no se lleva a nadie de las iglesias. Nosotros nos vamos de las iglesias cuando nosotros queremos, porque nos dejamos influenciar por el diablo. Pero no podemos echarle la culpa al diablo. Es una decisión nuestra propia. Y Dios no quiere que nosotros nos vayamos de las iglesias. Dios lo que quiere es que demos buenos frutos para que nosotros podamos ser entonces parte también de la cosecha o de la siega. Y eso es lo que va a suceder en este video. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.